Saludos a todos los seguidores del canal Infidelidad Registrado. Mi nombre es Sofía Navarro, tengo 28 años y deseo compartir una historia que, al rememorarla, provoca que mi corazón lata con tanta intensidad que parece que va a salirse de mi pecho. Si creen que la existencia consiste únicamente en jornadas apacibles que se repiten sin cesar, están a punto de adentrarse en un relato que los transportará a un universo repleto de atracciones, misterios y vivencias inolvidables. Con una estatura de 1,60 metros y un peso de 58 kilos, mi melena oscura y larga suele llamar la atención en cualquier lugar que me encuentre. Mi lugar de origen es una región campestre remota de Castilla-La Mancha, España. Crecí en una finca pequeña que había sido heredada por mi abuelo. A pesar de su apariencia serena, este entorno guardaba sorpresas que transformaron mi existencia. Aquella propiedad no solo representaba mi residencia, sino también el escenario donde se gestaron mis primeros relatos agridulces que forjaron mi identidad actual. Mi abuelo, don Miguel, mostraba una actitud firme, llegando a ser casi despiadado en ocasiones. Desde mi niñez, percibía algo peculiar en mi manera de interactuar con el entorno que me rodeaba, ya fueran los animales de la granja o los miembros de mi familia. Francisco, embargo, esa firmeza, sumada al entorno agreste de Castilla-La Mancha, transformó mi niñez en una auténtica odisea. A pesar de los momentos de tensión, siempre tuve claro que estaba viviendo vivencias especiales que permanecerían en mi recuerdo eternamente. Desde pequeña fui una niña juguetona, con mucha curiosidad y un toque de valentía. Quizás se debía a mi esencia, o tal vez era a causa de las novelas picantes que devoraba en secreto en un rincón apartado de la antigua bodega de la hacienda. Aquellas obras literarias, constituían un valioso secreto. En un cofre antiguo de mi abuela hallé unas hojas envejecidas que relataban romances apasionados y deseos intensos que solo osaba fantasear en mi mente. Cada relato que tenía la oportunidad de leer encendía mi imaginación como una chispa, permitiéndome contemplar el mundo desde una perspectiva renovada, rebosante de anhelo y asombro. Disfrutaba sumergirme en esas palabras, fantaseando con experimentar esas situaciones en la vida real. Después, como si estuviera predestinado, lo llevé a cabo. No solo concebí, sino que materialicé esas visiones. Hoy les relataré una anécdota que tuvo lugar de repente en mi vida, en un instante en el que todo parecía ser una atrayente provocación. En aquel momento, cada mirada y cada movimiento tenían una interpretación única. Cada vez que respiraba o avanzaba, experimentaba una intensa emoción. Fue en ese momento que me encontré inmersa en una situación de mayor riesgo del que había previsto en ningún momento. Era un día común en la hacienda. Me encontraba sin compañía en el hogar junto a Javier Morales, mi padrastro, quien se había encargado de mí desde que mi madre contrajo matrimonio nuevamente. En esa jornada, me encontraba con un espíritu más audaz de lo común. Cada vez que me acercaba a él, permitía que mi vestido se meciera suavemente, mientras mis ojos lo examinaban con una intención secreta, y, por supuesto, se dio cuenta de ello. ¿Cómo no iba a hacerlo? Javier se destacaba por ser un observador perspicaz. Aquella mañana respondió a mi provocación con una leve sonrisa y unas palabras informales que me hicieron estremecer. Esa situación se quedó marcada en mi memoria, transformando por entero mi percepción de Javier. Disfruto mucho de esas emocionantes experiencias que me hacen sentir llena de energía y emoción. Quiero transmitirles eso mismo a través de este canal que he llamado Registro de Infidelidades. En la propiedad de mi abuelo, Javier velaba por mí con el cariño y la dedicación propios de un padre auténtico. Él se encontraba muy unido a mí, mientras que yo sentía una conexión especial con él. Antes, me entretenía haciendo travesuras, en ocasiones solo para molestarlo y observar su reacción. Con el paso de los días, él solía llevarme al colegio en la localidad vecina y luego pasaba a recogerme, atendiendo cada aspecto de mi bienestar. Después de graduarme de la escuela secundaria, continuó llevándome a cursos de preparación universitaria en Toledo, a pesar de que el viaje era considerablemente más extenso. Desde siempre, Javier anhelaba que me esforzara en mis estudios para garantizarme un porvenir estable.
En ocasiones, mi madre, Carmen, solía llevarme cuando él estaba ocupado con las labores del campo. Una vez finalizado el programa de preparación y superado el examen de admisión a la Universidad Complutense en Madrid, Javier se sintió tan contento que me obsequió un automóvil Fiat nuevo en cuanto cumplí la edad para obtener el permiso de conducir. Experimenté una gran emoción. ¿Quién no se sentiría feliz al ser obsequiado de esa manera? El automóvil era como la materialización de un anhelo y percibía que mi existencia comenzaba a encontrar equilibrio. Empecé a tener citas con un chico llamado Diogo, a quien conocí durante mi etapa universitaria. Todo marchaba según lo planeado, los estudios progresaban y el amor estaba en pleno apogeo. Francisco, embargo, persistía una sensación de vacío, un deseo que Diogo no lograba satisfacer. Antes, solía dirigirme directamente hacia la residencia de Diogo en las afueras de la capital, dejando a mis padres solos en la propiedad. Mis hermanos estaban dedicados a sus propias tareas académicas. Sumergirme en la lectura era mi pasatiempo favorito, aunque anhelaba también la compañía y el afecto que brinda una conexión personal. A pesar de ello, Diogo no estaba interesado en compromisos, solo deseaba algo temporal, lo cual me incomodaba. En 3 ocasiones puse fin a la relación, sin embargo, en cada ocasión él regresaba suplicando una reconciliación. La situación se complicaba con los consejos de mi padre, Luis, quien había sido el primer marido de mi madre, instándome a ser paciente con Diogo y confiando en que las circunstancias mejorarían con el paso del tiempo. Francisco, embargo, a los 23 años no deseaba comprometerme. Anhelaba la libertad de vivir plenamente, deleitarme en cada momento, recibir besos inesperados y disfrutar de salidas y entretenimientos sin límites. Los paseos que disfrutábamos rebosaban de vitalidad. Los sábados y domingos, Diogo y yo acostumbrábamos visitar la hacienda, donde celebrábamos reuniones con nuestros amigos. Javier permanecía en ese lugar, tratándome con delicadeza como si fuera una princesa, protegiéndome con una ternura irresistible. Francisco, embargo, todo dio un giro inesperado un día en concreto. Acompañé a Diogo para dar un paseo en las inmediaciones de los establos de la hacienda. La brisa era fresca y el ocaso pintaba de tonos rojizos los terrenos. Comenzamos a besarnos con pasión desenfrenada. Exploré su figura con mis manos, sintiendo cómo la emoción se apoderaba de mí. Francisco, embargo, de repente se escuchó una tos potente y familiar. Se trataba de mi progenitor, Luis. Se encontraba en ese lugar, a escasos metros de distancia, con una expresión seria que provocó que mi corazón se detuviera. Velozmente llevé a Diogo hacia el grupo, simulando normalidad. Francisco, embargo, mi corazón continuaba latiendo con intensidad. La adrenalina se apoderaba de todo mi ser. Traté de comportarme como de costumbre, pero la memoria de ese instante no se apartaba de mis pensamientos. Aquello que prometía ser un momento alegre terminó convirtiéndose en un pequeño misterio que mantuve en silencio. Me encontraba confundido, sin poder formar una opinión clara. Por un lado, me invadía la emoción, mientras que por otro, experimentaba una sensación de carga. La tarde transcurrió entre risas y entretenimiento en la piscina de la propiedad. Bajo el resplandor del sol, el agua cristalina resultaba irresistible, como si nos estuviera llamando a sumergirnos en ella. Decidí zambullirme en la piscina, permitiendo que el agua tranquilizara mis pensamientos agitados. Francisco, embargo, de repente, algo sorprendente llamó mi interés. Mientras me encontraba nadando, sin intención observé las dimensiones de Javier a través de su traje de baño empapado. Quedé sorprendida en estado de shock. Resultaba sumamente impactante, completamente distinto a lo que había presenciado en Diogo. Traté de alejar esa idea, convenciéndome de que simplemente se trataba de una analogía sin sentido. Francisco, embargo, mis ojos continuaban siendo atraídos en esa dirección. Después observé a Diogo, quien se encontraba en las proximidades. La disparidad era clara y me causó confusión. De manera sutil, examiné a los demás varones de la familia, incluyendo a mi papá, Luis, y noté que Javier destacaba por encima de los demás. Aquella situación me avergonzó, sin embargo, también experimenté una atracción peculiar, como si la atmósfera tranquila de la piscina hubiera activado una faceta de mi personalidad que era desconocida para mí. Al atardecer,
Cuando el sol se ocultaba y la penumbra rodeaba la hacienda, mi padre indicó que era momento de marcharnos. Observé a mi alrededor y percibí que la jornada había resultado más agotadora de lo previsto. Durante un largo periodo me mantuve apartado, limitándome a observar en silencio, hasta que surgió en mí un creciente interés por participar activamente. Consulté a mi madre si vendría a la casa. Una delicada sonrisa se dibujó en su rostro. Mañana regresaré. Tu papá pasará por mí, ya que hoy debo quedarme para cuidar a tu abuela, quien no se encuentra bien después de la celebración. Opté por marcharme y acompañé a Diogo en el coche hasta su residencia en Toledo. Durante el trayecto, él comenzó a mostrar interés en mí, acariciándome mientras conducía. Francisco, embargo, en ese instante no me apetecía. Mi cabeza estaba en otro sitio, un sitio inalcanzable para Diogo. Le dediqué una sonrisa forzada disimulando mi falta de interés y continué manejando. Al llegar a su hogar, le di un breve beso y lo dejé en ese lugar. Después conduje de vuelta a casa por mi cuenta, tratando de organizar mis pensamientos desordenados. Al llegar noté que no había ninguna persona presente. En nuestra gran familia, resultaba inusual el silencio extraño que reinaba en la casa. La tranquilidad que experimenté me permitió descansar y liberarme de la carga que pesaba en mis hombros. Me dirigí a mi cuarto, luego me adentré en el baño y permití que el agua tibia recorriera mi piel. A pesar de mis esfuerzos, resultaba imposible eliminar de mi mente la figura de Javier y su presencia abrumadora. Era como una huella indeleble que provocaba una respuesta incontrolable en mi cuerpo. Después de secarme, opté por ponerme unos pantalones cortos y una camiseta holgada. Al ponerme la loción humectante, percibí cómo la delicada fragancia se esparcía en el ambiente. Finalicé con un toque de fragancia, como si me estuviera alistando para un evento del cual desconocía por completo. Estar sola en la casa vacía me proporcionaba calma, aunque no podía evitar que el recuerdo de Javier persistiera en mi mente. En ese preciso momento percibí cómo la puerta se abría. Javier ya se encontraba presente. Se dirigió directamente al baño, dejándome sola en la sala, tratando de mantener la serenidad. Francisco, embargo, al darme cuenta de que me encontraba a poca distancia, mi corazón comenzó a palpitar con más intensidad. Tras darse una ducha, salió a la cocina como si nada hubiera pasado. Desde una distancia prudencial, lo miraba detenidamente, intentando ocultar mis pensamientos. «Papá, ¿sabes dónde se encuentran mis hermanos?» Hice una pregunta con la intención de comenzar una charla y relajar el ambiente. Francisco voltear, él contestó, «Se encuentran en la propiedad. Es probable que regresen más adelante». Creí que la conversación concluiría en ese momento. Sin embargo, Javier salió de la cocina y se acercó hacia donde yo estaba. Fue una sorpresa ver cómo se detuvo justo delante de mí y me observó detenidamente. La mirada de ella era diferente a la habitual. Algo en particular me desconcertaba. Mientras él cruzaba los brazos, me incorporé en el sofá, percibiendo una atmósfera tensa que resultaba inexplicable. «Sofía, ¿puedes recordarme de qué escena estamos hablando?» Hizo la pregunta directamente. Quedé congelada, sin comprender el significado de sus palabras. Mi cabeza estaba llena de pensamientos, todos centrados en él en la piscina, aunque decidí actuar como si no me importara. «¿Cuál escena, papá?» Con una expresión seria y paternal, me sostuvo la mirada y prosiguió hablando sobre el momento en el que te vio besando a ese hombre y tocándolo. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Me sentí invadido por una ola de vergüenza. Se me había escapado de la memoria aquella ocasión junto a Diogo cerca de los corrales, cuando nos dejamos llevar un poco. Aunque en ese instante no parecía relevante, ante la mirada de Javier adquirió una magnitud considerable. Experimenté una sensación de torpeza. Aparté la vista en busca de alguna respuesta. Sin embargo, las palabras se resistían a salir. La ausencia de sonido entre nosotros se hizo más abrumadora, y de repente, mis ojos se fijaron en el objeto que él exhibía sin intención. Resultaba imposible no prestarle atención. La visión que presencié provocó una reacción inesperada en mi cuerpo. Traté de acomodarme en el sofá, buscando una postura más agradable, pero la atmósfera estaba tan tensa en ese momento que resultaba complicado disimular. Su tono de voz cambió al preguntar, «¿Crees que no me di cuenta?»
sonando más suave, como si estuviera bromeando conmigo. Desde el comienzo de la charla, percibí un toque travieso, pero al cruzar miradas, supe que la situación se tornaría más apasionada. Entre nosotros existía una atmósfera de tensión callada, una presencia de insinuaciones no expresadas pero claramente percibidas. Cada vez que nos mirábamos, la atmósfera se cargaba aún más con una intensa pasión. Al expresarse con seriedad acerca de lo que no había realizado, me percaté de que él observaba más allá de lo que yo pensaba. Mientras me observaba, analizaba cada gesto que hacía y descubría sin dificultad lo que trataba de esconder. Al intentar conservar la serenidad, contesté: «No he realizado ninguna acción». Aunque mi cuerpo delataba mi nerviosismo ante su penetrante mirada, mostró una sonrisa de complicidad, reflejando tanto dominio como anhelo. «No hay nada, ¿verdad?», prosiguió, adoptando un tono aún más seductor. En el rostro de ese hombre se notaba claramente que planeaban llevar a cabo la acción en ese lugar. Las palabras que pronunciaste me dejaron sin respuesta durante unos instantes. Había descubierto lo que creía oculto, algo que creía dominar pero que en verdad estaba completamente visible. De pronto, sin previo aviso, me agarró de los brazos con una intensidad que no me causaba daño, pero dejaba en claro quién tenía el control. Se incorporó a su modo y, sin que pudiera articular palabra, experimenté su abrazo fuerte y acogedor. En ese instante, experimenté su miembro acariciándome y una intensa sensación de calor invadió todo mi ser. Experimenté un aumento en mis latidos, mis piernas perdieron fuerza y mi cabeza se llenó de un caos de ideas. Cada contacto, cada percepción en ese momento evocaba las fantasías más íntimas que nunca me había atrevido a confesar, ni siquiera a mí misma. Con una mirada llena de fuerza, me dijo: «Estás bajo mi total posesión. ¿Te habías dado cuenta?». La manera en que lo expresó, la seguridad en su tono, me sorprendió completamente. Francisco poder articular una respuesta, me sentí desbordado internamente, incapaz de mantener la compostura. Las ilusiones que había sepultado en lo más profundo empezaron a resurgir, una tras otra. Se trataba de memorias de anhelos que había tratado de contener, pero que en ese instante resurgían con una intensidad renovada. Parecía que él tenía la capacidad de descifrar mis pensamientos, de revelar todo aquello que siempre anhelé, pero que nunca me animé a admitir. Percató mi falta de palabras y siguió hablando, esta vez con un tono aún más desafiante. «Esta es la imagen que tengo de ti». Realicé la pregunta de manera casi automática, como si tuviera conocimiento previo de la respuesta, pero requiriera escucharla de su parte. «¿En serio, papá?», afirmó con absoluta convicción. «Justo como lo estás imaginando». Experimenté una fuerte oleada de pasión que me resultaba difícil de controlar. Cada palabra que pronunciaba parecía tener la capacidad de avivar una llama diferente en mi interior. En ese instante, era consciente de que ya no había posibilidad de retroceder. Su entrega era total, y él era consciente de ello. Nuestro nivel de tensión había alcanzado su punto crítico. Era imposible ocultar la intensidad de mis emociones. El anhelo superaba a todo lo demás. Así que, sin dudarlo, me abalancé hacia él y lo besé con la intensidad de la pasión que había estado guardando hasta entonces. El beso era apasionado, cargado de necesidad, y notaba su presencia cerca de mí una vez más, esta vez con mayor intensidad. La intensidad de ese instante resultaba imposible de describir, como si todo a nuestro alrededor se esfumara y solo existiéramos nosotros, envueltos en la pasión ardiente. Cada instante de aquel beso se extendía infinitamente, anhelando que no llegara a su fin jamás. Mi cuerpo estaba en llamas, y percibía que él también se encontraba totalmente cautivado por la intensidad del deseo. Francisco, embargo, en ese momento en que creí que la situación no avanzaría, Javier me sorprendió al impulsarme hacia el sofá, con la mirada llena de pasión. Con una voz grave y llena de firmeza, susurró: «¿Te apetece participar en esto?». Antes de dar una respuesta, se inclinó hacia adelante. Los labios de ella acariciaron mi cuello, dejando huellas apasionadas en mi piel. Experimenté un escalofrío que me dejó inmóvil, disfrutando intensamente.
continuó sin parar. Bajaron sus manos y, de repente, mi camiseta fue alzada con un rápido movimiento, dejando al descubierto mi piel desnuda bajo la suave iluminación de la habitación. Inhalé con dificultad, sin poder oponer resistencia. Acto seguido, de forma sorpresiva, se deshizo del traje de baño antiguo que aún tenía puesto desde la piscina, revelando su imponente y cautivadora atributo, el cual era grande, poderoso y absolutamente fascinante justo delante de mí. Estuve a punto de quedarme sin aliento. Además de ser el doble de tamaño que la de Diogo, poseía una extraña fascinación que parecía desafiar todos mis límites. ¿Te interesa este artículo?, inquirió con su profunda voz, llena de desafío. ¿Verdad? Aunque no hablé, mis ojos expresaron cada cosa. Una risa suave escapó de sus labios mientras me atrajo hacia sí con ternura. Experimenté la calidez de su presencia, percibiendo el aroma varonil entremezclado con la fragancia que había aplicado recientemente, generando una mezcla que me resultaba irresistible. Fue él quien me hizo retroceder en el sofá. Exploró cada rincón de mi figura con calma y determinación, como si estuviera descubriendo un nuevo mundo. Su cuerpo se estremecía, no por el temor, sino debido a la combinación de lo vedado y la satisfacción. De pronto, percibí el estruendo de un automóvil circulando por la carretera cercana, un sonido breve pero capaz de provocar un sobresalto en mi pecho. Me pregunté qué pasaría si mi madre llegaba en ese momento, pero esa preocupación desapareció al momento en que Javier se inclinó y me susurró al oído. No hay razón para inquietarse. En este lugar solo estamos tú y yo. Aquellas palabras actuaron como un detonante, provocando que dejara caer todas las defensas. Empezó a aumentar su ritmo y su fuerza, a lo que respondí con una pasión que desconocía poseer. Cada contacto generaba una sensación similar a una corriente eléctrica. Cada inhalación se mezclaba con la siguiente. Alcanzamos el punto culminante cuando ya no pude aguantar más. De entre mis labios se deslizó un suspiro, entrelazándose con su respiración entrecortada. En ese instante comprendí que había rebasado todos los límites y no lamentaba nada en absoluto. Tras el encuentro, me estrechó entre sus brazos con intensidad, los dos respirando agitadamente, el sudor resbalando por nuestra piel. Permanecí en ese lugar, con la mente en blanco pero el corazón rebosante de sentimientos. Javier pasó la mano suavemente por mi pelo mientras murmuraba: «Sofía, me perteneces. A partir de ahora, eres mío». Aquellas palabras no solo expresaban una idea, constituían un compromiso, una garantía de que esto no sería la ocasión final, y de esta manera sucedió. Aquello marcó el inicio de numerosas noches extensas posteriores en las que nos encontrábamos en privado, en la pasión y en la peligrosa atracción de lo vedado. En las ocasiones siguientes, cada vez que nos veíamos, la pasión entre nosotros parecía intensificarse. En una noche de fuerte tormenta en la hacienda, mi madre descansaba profundamente en la habitación contigua cuando Javier entró sigilosamente en mi dormitorio. Los truenos silenciaban todos los ruidos a nuestro alrededor y nos dejamos llevar como si el futuro no existiera. Una vez más, en un rincón oculto de la bodega, rodeado por el aroma del heno y la madera antigua, fui atraído hacia él en un abrazo sorpresivo y todo volvió a desencadenarse. La posibilidad de ser descubiertos, la combinación de culpa y placer, todo eso aumentaba mi adicción. Era incapaz de detenerme y no tenía intención de hacerlo. En este preciso momento, redacto estas palabras en plena noche. La calma del entorno nocturno choca con los intensos recuerdos que llenan mi pensamiento. Una sonrisa se dibuja en mi rostro al evocar ese momento, los instantes apasionados, los roces tentadores y la emoción de sentirse más viva que nunca. Cuando evoco el pasado, siento que el tiempo transcurre de forma más pausada. Cada pequeño aspecto se muestra con nitidez, como reviviéndolo en ese momento. Francisco, embargo, la hora es avanzada y debo concluir aquí, a pesar de que los recuerdos persistan no solo en el deseo, sino también en nuestra manera de confrontar las facetas más sombrías de nuestro ser. Aunque no apruebo lo sucedido, reconozco que me hizo experimentar una sensación de vitalidad como nunca antes.
¿Cuál es la opinión de ustedes acerca de este relato? ¿Cuál fue lo que más les cautivó? ¿Prefieres el comienzo en la piscina, el abrazo sorpresivo en el salón o el punto culminante lleno de intensidad en el sofá? Por favor, compártanme sus opiniones y háblenme al respecto. Si disfrutan relatos de este tipo, cargados de pasión, temas prohibidos y sentimientos profundos, les invito a suscribirse al canal, registrar su apoyo con un me gusta. Estoy deseosa de conocer sus puntos de vista. Quién sabe, quizás la siguiente narración resulte aún más apasionante que esta.